Tiempo de la palabra del Señor, tiempo de bendecir su nombre a través de su enseñanza y de nutrir nuestros corazones a través de ella. Suelo mandarle por el grupo de WhatsApp el título de lo que voy a predicar. No, si bien lo tenía, no tuve oportunidad de hacerlo en el día de ayer, pero lo que quería compartir con ustedes en esta mañana es la travesía de la fe. Por lo menos la primera parte de la travesía de la fe. Sí, quizás el domingo que viene haga una segunda parte porque si no me va a quedar como muy largo y no quisiera que se me extienda demasiado. Y hay un texto que quisiera que pudiéramos leer juntos en Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 14. Dice la palabra del Señor lo siguiente: por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios le haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo servicio con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre, el que nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Amén. Qué bueno que podamos saber esta palabra para nuestra vida en esta mañana. Y quisiera dar gracias al Señor porque podemos compartir esto y oro para que el Señor abra nuestro corazón y nuestro entendimiento. Una travesía, decía, una travesía de la fe. Una travesía es un viaje, un itinerario que supone a veces alguna situación incierta, de riesgo, de aventura. Es trasladarse de un lugar a otro, pero sin saber muy bien qué va a pasar en ese camino. Justamente la travesía tiene muchas situaciones inesperadas, sorpresivas, novedosas, que acontecen mientras vamos caminando, mientras vamos en ese trayecto de un punto a otro punto. El sentido de la travesía me parece que es una linda metáfora, una linda manera de poder entender el camino de la fe, que no es un camino lineal, sino que es un camino más bien como una travesía. Por eso que quería contarles una pequeña historia. Eh, cuando, cuando era joven, ahí con el grupo de jóvenes de la iglesia, solíamos aprovechar los días feriados, como por ejemplo mañana 25 de mayo, solíamos aprovechar para ir juntos a un lugar que se llama La Quebrada, que queda muy cerca de la ciudad capital de Córdoba, al pegado a Unquillo. Y entonces nos preparábamos, nos organizábamos y muy temprano en la mañana nos juntábamos en la terminal de colectivo de Córdoba, tomábamos el colectivo que iba hacia Unquillo, hacia La Quebrada, y luego de una hora, hora y cuarto de viaje en el colectivo, llegábamos al final del recorrido de ese colectivo y bajábamos allí en La Quebrada. La Quebrada es un pueblito muy, muy pequeño, donde lo más importante que tiene allí es un dique que alimenta con su agua toda esa zona. Este colectivo nos dejaba un par de cuadras de ese dique, la cual empezábamos a transitar ya a pie y luego atravesábamos el dique y un par de cuadras más, 2 o 3 cuadras más, y luego se cortaba el camino. Ya no existía más camino
y se hacía algo mucho más estrecho, un sendero. Y empezábamos a transitar ese sendero en hilera, porque no puede ir uno al lado del otro, de tan finito que es el sendero. Un lugar bellísimo, porque está como encerrado, como todo dique, está encerrado de sierras alrededor, con mucho arboleda, con mucho verde, con muchos matorrales, con muchos yuyos, y había allí, al lado de ese sendero, un arroyo que era uno de los afluentes que tenía el dique. Este arroyo, ¿sí? Cuando uno lo empezaba a recorrer hacia arriba, subiendo, digamos, el arroyo, iba, como todo arroyo, zigzagueando, yendo de un lado hacia otro. No es un arroyo recto, sino que tiene idas y venidas. Y el sendero iba copiando el recorrido de ese arroyo. Por lo tanto, el sendero que hacíamos tenía idas y venidas, ¿sí? Y muchas veces el sendero se cortaba de un lado del arroyo y había que cruzar del otro lado del arroyo para seguir con ese sendero. Como los arroyos de Córdoba no son tan anchos como acá, como el río Paraná, ¿sí? Hay sectores del río, del arroyo, perdón, hay sectores de ese arroyo que con un salto importante uno lo podía saltar de orilla a orilla. Había otros sectores del arroyo que cuando uno necesitaba cruzar tenía que ir haciendo como equilibrio en las distintas piedras, pisando las piedras, de tal manera de pasar de un lado a otro, obviamente sin mojarse. Pero como ustedes saben, las piedras de los arroyos no son piedras fijas, muchas de ellas son piedras que están móviles y por lo tanto cuando uno pisaba sobre ella perdía cierto equilibrio y a veces tendía a resbalarse y mojarse las zapatillas, los pies, y o también podía resbalarse porque la piedra estaba mojada o porque tenía un musgo. Eso es verde, que es muy rebaladizo, de las piedras, y entonces hacía que uno tropezara en el camino de trasladarse de una orilla a la otra. De todas maneras, el grupo que íbamos, éramos hombres y mujeres, jóvenes allí, de un grupo de entre 10 y 15, más o menos siempre íbamos, y nos divertíamos mucho. Y el trayecto de eso nos íbamos alentando, nos íbamos ayudando, nos íbamos riéndonos, hasta llegar, luego de una hora y cuarto caminando, llegamos a un lugar que era una olla de agua que tenía una gran cascada de unos 10 metros, que llovía allí el agua de cascada, y se hacía una olla de unos 10, 15 metros de diámetro, con una profundidad de 3 a 5 metros. Ese lugar llegábamos allí, nos bañábamos, era un agua que se podía beber, era cristalina, eh, nos refrescábamos, tomábamos esa agua y por supuesto cada uno ya había llevado algo para alimentarse, algunos sandwichitos, alguna fruta, comíamos al mediodía algo todos juntos allí. Era una experiencia linda donde compartíamos amistad, compartíamos los alimentos, compartíamos el día maravilloso, compartíamos el agua, compartíamos el refrescarnos, compartíamos las charlas, compartíamos las risas, compartíamos la fe también en esos momentos. Después nos tocaba el regreso, la vuelta, ¿no? Y nuevamente con todos esos senderos, con todo eso, ya con el cuerpo un poco más cansado, pero también habiendo disfrutado de todo ese momento, dando el regreso hacia tomar nuevamente el colectivo, haciendo el mismo recorrido, por el mismo sendero, pasando, como les decía, de un lado a otro, porque el sendero a veces se cortaba de un solo lado de la orilla del río, y hasta llegar hacia el colectivo. Recuerdo especialmente una vez que en uno de esos regresos, como los senderos que hay allí no son senderos planos, alisados, que tienen cemento y que están, sino son senderos de tierra, y como todo sendero de tierra,
tiene pequeños pozos, tiene piedra sobresalida o tiene algunos troncos cortados, ¿sí? De árboles que tienen la raíz, pero que han quedado los troncos. No son algo llano, sino que tienen una topografía, digamos, deforme, diferente, digamos, ¿no? Desfigurada. Y una vez en ese regreso, mi cuñado, sin darse cuenta, se golpeó bastante fuerte con uno de estos troncos que estaban salidos. El golpe fue tan importante sobre la pierna, sobre su canilla, que le produjo no solamente un dolor por el golpe, sino un tajo que le impidió seguir caminando. Allí, imagínense, de primeros auxilios no habíamos llevado nada, así que usamos una remera como para vendarlo, pero él le costaba pisar para seguir avanzando y era muy difícil caminar uno al costado del otro porque el sendero son bastante angosto y nos costaba seguir caminando uno al lado del otro. Por lo tanto, la única manera de poder trasladarlo, ya que él no podía pisarlo, fue subirlo a nuestra espalda. En Córdoba decimos a cocochito, ¿sí? Y entonces entre los varones nos fuimos turnando, subiéndolo a cocochito y hacíamos tramos hasta donde la fuerza nos daba. En ese momento mi cuñado debe haber tenido unos 60 kilos. Eh, Uno dice, bueno, no es tanto, pero yo quiero hacerle notar que la topografía allí tenía desniveles, había que ir haciendo equilibrio sobre las piedras cuando cruzabas de un lado al otro. A Cocochito se hace sentir todo ese peso extra que uno lleva, más habiendo ya recorrido el tramo de ida y ahora estamos volviendo, ¿no? Y entonces nos fuimos acompañando y cuando nos cansábamos uno, seguía el otro. Y bueno, fuimos rotando de tal manera que, claro, mientras iba pasando el tiempo, cada vez menos tiempo podíamos llevarlo y era más rápido la rotación. Pero pudimos llegar, pudimos llegar al colectivo. Él le quedó esa marca en su pierna para siempre. A nosotros nos quedó el dolor de espalda por ese día nada más. Este, ¿por qué, ¿Por qué narro esta historia de travesía? ¿O qué tiene que ver esta historia de travesía con la historia de la fe? ¿Hay algo que uno podría decir que nos ayuda a esta historia que acabo de contarle con la fe? Pablo, en la epístola que acabo de leerles, dice, perseveren con paciencia. La fe es una travesía, decía al principio. Tenemos certeza de quién nos llamó, tenemos certeza de quién nos convoca, pero la verdad es que no sabemos cómo será el recorrido. Sabemos que Él va a estar en ese recorrido. Sabemos que Jesús ha prometido su compañía, su amor, eh, su sostén en ese proceso, en ese camino, en esa travesía. Lo que no sabemos es cómo va a ser esa travesía. La otra cosa es que aquellos que hemos ya transitado algún tiempo de fe, sabemos que no es sencilla, que hay riesgo en ese camino, que hay cosas que nos cansan en ese recorrido, en esa travesía. Hay cosas que nos dejan sin fuerza y aún nos quitan el aliento, pero que siempre hay un manantial de agua, un manantial de vida que rejuvenece nuestras fuerzas. Aún más, sabemos que si bien el sendero está marcado, hay algunos intrépidos más audaces que quieren encontrar su propio sendero, sin darse cuenta que después ese sendero no los lleva a ningún lado porque se encuentran con mayores matorrales, mayores yuyos y no encuentran salida y tienen que regresar al único sendero posible. Y en la fe también nos pasa muchas veces eso, que hemos encontrado o creyendo encontrar un nuevo sendero que es mejor que el que estábamos. Y después nos damos cuenta que tenemos que regresar, porque el único sendero válido para nuestra vida
es el camino que nos propone Jesús. Es cierto también que en la medida que vamos en esta travesía de la fe, hay risa, hay alegría, hay aliento. No es todo riesgo y desaliento y cansancio. También hay momentos preciosos y hermosos que podemos compartir con mucha alegría y donde podemos alentarnos mutuamente y que sabiendo que no estamos solos en ese sendero, sino que caminamos junto con otros. ¿Sí? Ir solo en la fe es muy peligroso. Te puedes quedar tirado en el camino. Ir con otros caminando en la fe de Jesucristo nos ayuda a saber que va a haber manos y vidas que nos van a cargar para seguir adelante en la travesía de la fe. Y aún si alguien se resbala, va a haber una mano que pueda ayudarnos. Aún si hay algún salto que dar, va a haber alguien que nos va a extender su mano para acompañarnos. Aún si hay algo que solucionar, va a haber otros que van a estar ayudándonos a solucionarlo. Por eso, aún como cuando le pasó esto a mi cuñado, cuando uno se golpee muy fuerte y no pueda seguir caminando, seguramente viviendo una fe conjunta, unida en Cristo, vamos a encontrar a alguien que no solamente pueda caminar al lado nuestro, sino que pueda cargarnos si es necesario y pueda renovar esa fuerza porque Jesús está con nosotros. Y esto es lo bueno de saber que en esta travesía de la fe no es algo que uno vive solo, no es algo que uno improvisa solo, sino que el mismo Señor está y aún hay otros acompañándonos en esa travesía. Atravesar estos senderos de fe hace que los riesgos, los problemas, los dolores sean muy pequeños al lado de la satisfacción, el gozo que queda en nuestro corazón. Aun cuando haya pasado esta historia que les conté recién de la travesía allí en la quebrada, ¿sí? Al volver todos sentíamos alegría, gozo y satisfacción. Aún mi mismo cuñado que se había lastimado sentía la alegría de que llegó bien y que pudo solucionar su problema. Hay alegría, hay fortaleza, hay ánimo cuando transitamos el sendero de Cristo junto con los demás. Y la pregunta es, ¿en qué etapa de esta travesía vos estás? ¿Estás a punto de emprender el viaje? ¿Estás caminando y venciendo dificultades, saltando las piedras? ¿Te diste cuenta que querías hacer un sendero propio y que por allí no era y que necesitas regresar para ponerte en el sendero que viene de Jesús, que te muestra Jesús, que te marca Jesús? ¿Estás divirtiéndote en medio de este sendero? Y aún, y aún cuando tengas dificultades y problemas, podés compartir ese buen ánimo, ese aliento y ese sostén para otros hermanos. Te golpeaste, te lastimaste, quedaste tirado allí en el camino y necesitas que alguien te ayude a levantar. ¿Qué etapa de esta travesía vos estás? Es muy importante que vos lo puedas ver delante del Señor. Es muy importante que vos puedas dejar que el Espíritu te muestre en qué momento estás. Que dejes que el Señor te ayude en forma directa o en forma de su iglesia. Porque estamos como iglesia justamente para ayudarte a transitar esta travesía. Y esto es lo último que quisiera decir. Estamos justamente como iglesia para ayudarte en esta travesía. Quiero decirte que somos iglesia de Cristo. Aunque no te pueda en este momento tocar tu hombro, tomar tu mano, darte un abrazo, bendecirte, somos iglesia de Cristo. Estamos para acompañarnos como iglesia de Cristo en esta travesía de la fe. Nadie es más importante que otro. En Cristo somos igualados y todos tenemos algo para ofrecer y bendecir. Y todos necesitamos algo
para que sentirnos bendecidos y acompañados. Quiero decirte que somos Iglesia de Cristo, nuevamente te lo digo. Alentamos a la gente a seguir en el sendero, en la travesía de Jesús. Indicamos, que aconsejamos, que acompañamos, para que puedan beber de ese manantial de vida, de esa agua verdadera, de esa agua cristalina, que realmente calma la sed. Que si estás perdido en este momento, podemos ayudarte a reencontrar el camino de Jesús. Podemos ayudarte a reencontrar con Jesús. Nosotros no somos la salvación. Nosotros te ayudamos a reencontrar con Jesús. Y si estás golpeado, lastimado, podemos también cargarte y sostenerte. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que quiero que vos puedas llevarte en esta mañana. Y si aún todavía no has probado el lindo desafío, el precioso desafío que es andar en la travesía de fe de Jesucristo, es tu gran momento, tu gran oportunidad. Porque la vida en ese sendero tiene sentido. La vida en el sendero de Cristo tiene propósito. La vida en el sendero de Cristo tiene eternidad. Que el Señor te bendiga.